Hola, Dios le bendiga a todos. Pues esperando que hayan amanecido muy bien, que todo pues haya sido de una gran bendición este fin de semana para ustedes. Y pues nosotros apoyando en esta dulce y hermosa tarde, en medio de un ayuno, la Iglesia Príncipe de Paz. Los saludo a todos, les amo, les bendigo. Y yo sé que ustedes también están en ese ayuno de sanidad interna. Es tremendo en esta tarde pues reunirnos desde estas redes con un corazón pues amoroso, verdaderamente que no nos ha sido tan fácil todos estos días. Ya tenemos meses sinceramente separados de nuestras familias espirituales, de nuestros hermanos en Cristo. Pero de igual manera pues les saludamos desde aquí en nuestro hogar. Y quiero que estemos atentos a una palabra que quiero ministrarle a usted, su casa, su vecino. Este es el tiempo de pararse firme, de dejar de titubear, aunque la barca haya sido azotada y golpeada, pues nosotros seguimos en pie. Y con la esperanza de que cualquier día esto va a pasar, y gracias a Dios ya está pasando, mejor dicho. Y tenemos que estar atentos a las noticias, porque de aquí a poco nos van a decir que podemos abrir las iglesias. Y eso le creo a Dios. Y esto sinceramente ha sido para la gente que no les gustaba escuchar noticias. Hoy en día estamos atentos, ¿cierto? Atentos a las noticias y todo lo que pasa, y queremos pues ver todo eso. Pero quiero que esté atento en verdad, porque vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde hermosa en medio de este ayuno. Oramos por todas esas personas que nos han pedido la petición. Señor, llegamos hasta ti, mi Dios del cielo, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que, y oramos para que tú le des aliento al que no tiene, le des fuerza al cansado. Señor, sanes al enfermo en el nombre de Jesús. Restaures el hogar, restaure los matrimonios. Señor, entrelace a los amigos en amor, y crezcamos en ti en el nombre de Jesús. Señor, que nuestro oído espiritual esté atento a tu palabra, nuestra alma sea sanada, nuestro corazón sea restaurado en el nombre de Jesús, y nuestro espíritu sea levantado para la gloria de tu nombre. Gracias y bendiciones. Uno de los puntos muy importantes, voy a ser un poco breve, pero quiero compartirle esto. Uno de los puntos muy importantes que me ha llamado la atención en medio de esto es en el libro de Génesis. El libro de Génesis empieza haciendo algo que es muy relevante en todo esto. Sí, que Dios formó al hombre y después lo metió en el huerto. O sea que Dios no iba a meter a Adán ahí sin haberlo formado. Por eso nuestra formación es bastante difícil. Cuando empieza la formación en nuestra vida, wow, hay muchas quejas.
Y en medio de nuestra formación, nuestra apariencia se viene al piso. Porque hay una decisión en la formación. Y cuando Dios lo introduce a él ahí, no era fácil para Adán. No era fácil. Porque al introducirlo, de una vez le dio orden. Tienes que hacer esto, no puedes hacer lo otro. Note eso, que en esa formación iba así. Cuando Dios lo mete en el huerto, le dice, hermano mío, aquí usted no puede hacer esto, usted debe de hacer esto y debe de hacer lo otro. ¿Me entiende? Entonces, nos damos cuenta de eso, porque a veces llegamos a la presencia del Señor y cuando estamos en la iglesia siendo ministrados por los líderes, pastores, a veces queremos hacer, pero no debe de ser así. Suela un poquito, hermano. Entonces, nos damos cuenta de que cuando nosotros estamos ahí, lo mejor para una formación, para que se haga más ligera, más rápida, es la entrega. Porque cuando nosotros no entregamos, es difícil quitárnoslos. Porque cuando se le va a quitar algo a alguien, es una lucha, es una prueba muy fuerte. Lo que le estoy hablando a usted es en cuanto a nosotros mismos. Cuando entramos en la presencia del Señor, hay muchos pataleos, muchos conflictos, muchos choques. Entonces, ¿a Adán le fue duro? Sí, le fue bastante difícil. Y eso es uno de los principios que tiene que tener el hombre y la mujer de Dios, de que siempre van a haber choques en nuestra vida cuando entramos en la presencia de Dios, porque no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios ha decidido para nosotros. Ahora, dejando eso un poquito al lado, yo les quiero hablar de José. A mí me impacta mucho la historia de José. Dejando un ladito a lo de Adán, vemos a José también. José fue formado en el desierto. Ahora, en esa formación de José en el desierto, le fue bastante difícil. Porque José tenía un grado de orgullo muy fuerte. Que el papá le había hecho esa túnica. Se pavoneaba mucho, contaba mucho de sus sueños. Y una de la formación primera que Dios le da es que cae en una cisterna, o sea, lo bajó del nivel donde él estaba, lo tiró abajo, lo metió en una cisterna. Y antes de meterlo en la cisterna, si usted se da cuenta, le quitan lo que él tenía. La túnica se la quitaron porque era lo más precioso que él tenía o que él valoraba en aquel entonces. Pero vemos algo, que en la cisterna Dios no lo mató, sino que era para reflexionar. Hay momentos que usted cae como en un bache de su vida. No renuncie, medite y conviértalo en un momento de restauración, en un momento de meditación. ¿Usted cree que José no meditó ahí? Note que salió manso de la cisterna. Yo me imagino que él, cuando lo sacaron de la cisterna, él pensó que bueno, ya todo había terminado y que ya iba para donde su papá y que sus hermanos, no, hermanos, lo iban a negociar. Lo iban a negociar. Lo llevaron al desierto. Mire que fue transportado por cada familiar. A veces nosotros pensamos que los de nuestra casa son los que van a destruirnos y nos van a criticar, pero esas críticas son para impulsarnos.
Y note que lo llevan a un lugar que es en un entrenamiento. Si usted ve toda esta historia, le baja los humos. Aunque pensaron que lo iban a matar en el desierto, lo fortalecieron. ¿Y a dónde lo llevaron? Lo llevaron a una práctica. Antes de llevarlo a la cárcel o al palacio, lo llevan a un tercer. Lo llevan a la casa de Potifar. Lo pusieron a hacer lo que él ni siquiera hacía. Porque donde el papá, lo que sembraban, lo que trabajaban eran los hermanos. Él no hacía nada de eso. Sin embargo, lo llevan a la casa de Potifar y lo ponen a sembrar. Le dan semilla. Este era un principio. Mire, Dios cuando lo agarra usted en el mundo, usted tiene un talento grande, pero cuando Dios lo saca del mundo y lo lleva a su presencia, es para ejercer ese talento, ¿me entiende? Es para ejercerlo en la presencia del Señor. Ahora, note que él agarra y en la casa de Potifar todo lo que él sembraba se iba reproduciendo. No que él nada más en el palacio. No. En la casa de Potifar las manos de José trajeron abundancia. Trajeron esa tal abundancia que wow, lo pusieron de jefe, de mayordomo. Entonces, usted conoce toda esa historia. Toda esa historia usted la conoce. Después viene la cárcel, viene todo aquello. Pero hay un punto muy importante. Y esto encaja mucho para este tiempo. Cuando José llegó al palacio, a José solamente le dieron autoridad y semilla, más nada. ¿Usted cree que a José lo agarraron y lo sentaron ahí? No, le dieron semilla. Él se ofreció. Él dijo, aquí no va a encontrar a nadie. ¿Por qué José dijo eso? Porque ya lo había hecho donde Potifar. Porque lo que él nunca había hecho, lo había hecho en la casa de Potifar y había dado resultados. Ahora él dijo, yo tengo todo para hacer esto. Yo ponla en mis manos. Faraón agarró la semilla, se la puso en sus manos. Yo sé que a usted le ha llegado semilla. Usted dice, pastor, mira, yo no tengo dinero, yo no tengo esto. No, no es el dinero, eres tú. Eres tú. Usted podrá decir, mira, Señor, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no tengo. No, la cosa no es lo que tú tengas, es lo que Dios te entrega. Porque él mismo lo dijo, por más que te afanes, no podrás añadir a tu estatura un codo. Entonces, José ya empezó a trabajar y empezó a moverse conforme a lo que le estaba proporcionando. Ya él sintió que Dios estaba con él en la tierra, que él podía agarrar la tierra y ponerla a producir. Cuando tú dominas esa área en tu vida, entonces tú estás preparado para hacer cosas extraordinarias en la tierra. Porque era lo importante de esto, que Dios quería hacer que José tuviera seguridad en lo que iba a hacer. Temor porque él estaba con él. Y que él podía avanzar y él podía hacer X cosa y Dios la iba a hacer producir. Note esto. Es bastante importante. Porque a José Dios agarra y le da la revelación del sueño. Y él, tengo 7 años. 7 años. Para empezar a reproducir en la tierra de tal manera que mucho pueblo coma de estos frutos. Escucha. Cesó. No cogió un 5. No dijo voy a coger unas vacaciones espirituales. Trabajó en todos esos 7 años. De tal manera que los que le aborrecieron fueron a pedirle a él. Ahora, ¿cuándo José trabajó? ¿Cuándo produció? José produció en los momentos críticos.
Porque había ya un mandato de parte de Dios de lo que iba a pasar. Había una circunstancia bien difícil. Y en medio de esa circunstancia, Él le dio orden a la tierra. Vamos, yo creo que tú puedes darle orden a lo que tienes en casa. Yo creo que tú puedes agarrar de lo que tienes en casa y ponerlo a producir. Ah, pero pastor, ¿por qué? Claro que sí. Si Elías llegó a aquella viuda y solamente esa viuda tenía un poquito de aceite y un puñado de harina, un puñado, o sea, le cabía en la mano. Mira, nota, esto es bien importante, porque lo que ella tenía cabía en la mano. Cabía en la mano. Ahora, cuando la viuda dice lo que tiene, Elías le dice, dámelo a mí. Porque la profecía no estaba en la vasija, estaba en la boca de Elías. Entonces, Elías, si Elías no hubiese mordido primero la harina o la torta que se le hizo, no podía ordenarle a la vasija, porque la vasija tenía que entregar lo que ella tenía. Yo sé que tú me estás entendiendo eso. A veces hablo medio en jeringonza, pero bueno. La vasija tenía que vaciarse. Hello, estamos aquí, iglesia. Nota esto, la vasija tenía que vaciarse, porque cuando una vasija está vacía, se le puede depositar algo más. Entonces, la vasija se vació, pero ¿dónde se vació? No se vació en la mujer, se vació en el profeta. Entonces, cuando la vasija se vacía en el profeta ordena la vasija para que sea llena nuevamente. Nota esto, la mujer obedece, le da de lo que hay en la vasija, no le entrega la vasija a Elías, sino que le da lo que contiene la vasija. Y él se dio cuenta que lo que la vasija tenía era poco, y lo que él tenía en la boca era mucho para la vasija. Sí. Dale de comer al profeta. Entonces, nota todo esto, que esto viene en una relación. Volvemos nuevamente a lo que es José. José agarra y habían cumplimiento de tantas promesas, y él le pide sus huesos sean llevados de ahí hacia la tierra prometida. Pero escucha, es algo muy profundo este tema. Quiero que usted se siente tranquilo y lo comparta conmigo. Cuando José muere, los huesos habían que llevárselo allá. Pero era una generación tremenda, porque no se olvidaron de esos huesos. ¿Pero por qué? Aquí hay algo muy significativo. El profeta tenía que salir de Egipto. Entonces ahora, cuando en la congregación no hay profeta, hay sepulcros cerrados. Cuando el profeta sale de la iglesia, hay muchos sepulcros cerrados. Entonces, ¿qué pasa en esto? Que había una promesa, los huesos tenían que llegar. Dios le había prometido a José que los huesos tenían que llegar, y le había prometido también a Abraham sobre la tierra que él le daría. Por el pueblo se jala esos huesos a caminarlo por todo el desierto. Nota algo, esto es bastante importante. Cuando hay un profeta en la iglesia,
los sepulcros son abiertos y las tumbas son vacías. En la iglesia hay sepulcros cerrados, hay muchas tumbas, pero cuando hay profetas en la iglesia, los sepulcros se abren y la gente es revivida. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Ahora, si nosotros vemos que José es transportado y llevado a cierto lugar, por algo era. Cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasga en dos. Ahora, no era para dividir solamente el Antiguo y Nuevo Testamento, sino que era la salida de Jesús hacia la iglesia. Nota algo. Los sepulcros, cuando el profeta está ahí muriendo, los sepulcros se abren porque había un profeta en esa tierra. Los muertos ven. Yo me imagino que José quizás se levantó y vio ese acontecimiento. ¿Me estás entendiendo? Por algo sus huesos fueron llevados allá. Si no, él se pierde ese acontecimiento. Entonces, todos los sepulcros, dice, se abrieron. Entonces, cuando tú obedeces a la voz del profeta que Dios tiene en la iglesia, tu casa revive. Tu casa revive. Se deja de ser tu casa. Cuando hay profeta en la iglesia deja de ser un cementerio para convertirse en un jardín. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú logras entender esto, ves el valor que tiene esa palabra. Porque está no para otra cosa, no para adivinación. Lo primero que hace el profeta, hace lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó y se comió en primer lugar la langosta. Porque esta profecía, escuche, es bastante extenso, pero toléreme un poquito. Esta profecía la dio Joel. Ahora, Joel dice, lo que se comió la oruga, el saltón, el rebaltón, la langosta, Dios te lo devuelve cuadruplicado. Cuando Juan el Bautista llegó en ese tiempo, lo primero que hizo fue comerse la langosta. Ah, espérate, pero ¿por qué se come la langosta? O sea, el profeta llega para comerse lo que se está comiendo tu humanidad, lo que está comiéndose tu familia, lo que se está comiendo tu abundancia, lo que se está comiendo tu bendición. El profeta lo primero que hace es despedacer, quebrar, devorar lo que se está comiendo tu vida. Hello. Lo que está quebrando a tu familia. Entonces, después que se come eso, da una palabra a tu familia, a tu iglesia y a tu entorno. Note algo. ¿Por qué él profetizaba en el desierto? ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué profetizaba en el desierto? Porque el pueblo tenía que salir de la costumbre. Lo sacó de donde estaban. Si él va y le profetiza adentro, en primer lugar, lo hubieran matado. Él tenía que sacarlo del lugar donde ellos estaban para poder profetizarle algo nuevo allá afuera. Recuerde que la primera palabra que él suelta es para liberar el espiritual del hombre y la mente. Quiero que me entienda. Esto es para gente que ha alcanzado madurez. Lo primero que hace él es tomar al pueblo, sacarlo, llevarlo al principio, que es el desierto. Nota esto. ¿Por qué en el desierto? Porque había un desierto de palabra. Había un desierto de palabra. 400 años que no había palabra. Ese era un desierto. Y él le dijo, en medio del desierto Dios habla. Los lleva allá, le libera la mente. Por eso la gente empezó, cuando escuchó
cuando recibió la liberación de las mentes y le destapó el oído espiritual, entendieron y dijeron, ¿qué debemos hacer para poder ser salvos? Porque habían entendido que había algo muy profundo en eso. Entonces oyeron y entendieron qué debemos hacer. Era fácil para Juan ya predicarle, porque había un pueblo alrededor de él que ya no estaba falto, sino que tenía entendimiento. Por eso le dijo, vengan, los bautizó y tenía seguidores. No de Juan, tenía seguidores de Dios. Hello, alguien está en casa. Deme señal. Deme señal. Note algo. Era la liberación de las mentes. Porque había un profeta en casa. Había un profeta en casa. Los que estaban muertos empezaron a tener vida. Porque había un profeta profetizando a los sepulcros. Recuerda que Jesús le dijo que eran sepulcros abiertos. Wow. Yo sé que usted está disfrutando esta palabra. Vamos, escuche esto. Entonces, cuando todo esto, por eso, cuando usted entiende todo esto, usted se da cuenta que si la mente no cambia, le es difícil al corazón razonar. Cuando la mente es receptiva a la presencia de Dios, el corazón se libera. Ahora, ¿dónde se le debe de hablar al hombre a lo que yo te estoy hablando? A la mente y a tu espíritu. ¿Entiende esto? Cuando todo eso se renueva, cuando todo eso es restaurado, entonces viene algo que se llama unción. Ahora, ¿por qué? Espérate. La unción viene cuando tú recibes liberación. Pero la gente piensa que liberación nada más es caer al piso, vomitar. No, hay una liberación que es la más difícil, que es la de la mente. Porque podrás echar fuera los demonios de una persona, pero qué problema cambiar la mentalidad de una persona. Porque una gente puede aceptar a Cristo y no cambiar su manera de pensar. Por eso, lo más importante de esto es como el principio que Juan usó. Arrepiéntanse. ¿Cuál era? Cambien su mentalidad. Cambien su manera de pensar. Aprendan a dirigirse. Aprendan a caminar. Entonces, esa parte le era muy difícil al hombre. Porque recuerde que había mucho conflicto en Israel. Había mucho conflicto en la tierra. Y cada hombre, cada mujer pensaba según su parecer. Y él quería traer a la gente a la unanimidad, a la unidad. No solo de pensamiento, sino de espíritu. Que es lo más importante. Cuando una persona es restaurada, es formada, le es fácil restaurar a otro. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? No, es porque ha pasado el proceso y tiene conocimiento de lo que él va a ejercer. Note que Pedro tuvo que caminar con el maestro. No fue fácil. Tuvo que ser formado. Ahora, empieza algo. Jesús no lo llamó de repente. No. Caminó con él en las áreas que el mismo Pedro caminaba. ¿Cuáles eran esas áreas? A la orilla del mar y en la barca. A la orilla del mar peleaba Pedro. En su barca maldecía y decía tantas cosas. ¿Tú conoces el área
que tienes tú que es muy frágil. Entonces, era bastante interesante y muy importante ver esto, porque después de todo aquello, Pedro podía caminar. Era un hombre de no palabra. Note esto. Esto no se lo doy a cualquiera, se lo doy al pueblo de Dios. Note algo. Pedro era un hombre del burgo. Y Dios sabía, Jesús sabía, que Pedro no era un hombre elocuente. Ahora, como Pedro no era un elocuente, Dios tenía que usarlo en otra forma. Note algo. ¿Cómo lo usó? Con la sombra. Cuando Pedro pasaba, no hablaba. La sombra lo ejecutaba. Ahora, nota algo. La unción no estaba en los pies de Pedro. La unción no estaba en la camisa. La unción estaba en la sombra. Pastor, ¿por qué? Sí, porque no es tu entrada lo mejor. Lo mejor de ti es tu salida. Porque tu mejor entrada es tu mejor salida. ¿Por qué esto, hermano? Porque no es lo que tú haces, es lo que tú dejas al hacer. Entonces, cuando Pedro entraba y salía, dejaba sanidad. Ahora, hay mucha gente que predica y hace cualquier alboroto y lo que deja es un desánimo, deja un desaliento, deja una confusión. Pedro entraba y cuando salía dejaba sanidad. Y la gente le decía, yo quiero que él vuelva nuevamente. Escucha, si tú no me crees, pregúntale a Cornelio. Tuvo que orar y ayunar para que Pedro llegara a compartirle la palabra a su familia y a muchos de la compañía la italiana. Entonces, esto era bien tremendo, porque no es lo que al principio tú hagas, sino que es lo que dejas al final. Cuando tu principio es pequeño, tu postrer estado puede ser muy grande. Así que esto es bastante interesante, porque el profeta, cuando es profeta genuino, abre sepulcros y resucita al muerto. Pero cuando el profeta no es profeta genuino, trae adivinación a la iglesia y hace errar y fallar al pueblo. ¿Alguien está ahí? Deme señal o mándeme un like para saber que usted está ahí, porque de repente está escondido por allá. Esto es bastante fuerte y muy interesante para nosotros. Mire, cuando Pedro caminaba, le ponía la cara a la luz y la sombra se reflejaba detrás de él. Ahora, ¿quién puede huirle a su sombra? Esto es como la bendición. Por eso el Señor dijo, y las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Tu sombra siempre te alcanza. Siempre estará ahí. Estoy terminando casi. Así que tienes que adorar. Adora, súbelo un poquito, Luis Iván. Súbelo un poquito.
Súbelo, súbelo, no tengas temor. Eso se escucha clarito allá. Ahora, ¿por qué te digo que adore? Porque el evangélico, el cristiano que no adora, tiene falla de fabricación. Sí, tiene que ser genuino. Si no hay adoración, hay confusión. Porque lo primero que el cristiano genuino tiene es adoración. Porque la adoración es la que rompe cadenas. Por eso es que Dios trata con el profeta muy profundo. Note a Pablo. Dios metía a Pablo en lugares que él no podía salir, para que Pablo se bastara en la gracia de él. Nota, cuando lo lleva adentro del calabozo, lo encierran con todo. ¿Qué tuvo que sacar Pablo y Silas? La adoración. Después de la adoración vino el estruendo, vino el terremoto y se abrieron las cárceles, no solo la de ellos, las de los demás. Nota algo, cuando la unción viene a tu vida, libera a muchos a través de ti. A través de ti lo va a hacer. Y viene lo que es autoridad. ¡Wow! ¡Qué bendición! Esa autoridad es fuerte. Termino con esto. Al hombre se le dio tanta autoridad de todo, o autoridad, unción. Te estoy tocando muchos temas para llevarte a esto. Te das cuenta que el hombre tiene tanta autoridad, pero hay algo que el hombre no comanda. Hay algo que Dios nunca le dio autoridad al hombre. Y fue sobre el oro y la plata. Por eso el Señor dice: mío es el oro y mía es la plata. Por eso es que el hombre, para poder tener dinero, tiene que trabajar por él. Amigo mío, hermano mío, todo en la vida requiere de un esfuerzo más allá. Si tú no caminas una milla más, te costará llegar al estadio. Te costará llegar a lo mucho. Solo los que avanzan alcanzan. No le llames a este momento tan difícil, aunque es difícil. Deja de estarle llamando tanto tiempo que es difícil. Este es un momento de prueba y de reforzamiento espiritual, para que tú y yo, al salir de esto, con más fuerza, adoremos al Rey y alcancemos a muchas almas. Recuerda, cuando hay profeta en casa, no escasea nada. Recuerda, cuando hay profeta en el barrio, hay entrega, hay sepulcros abiertos y se llama a cada difunto por su nombre. Empieza a llamar a los que están perdidos. Empieza a nombrar a los extraviados. Empieza a declarar para tu casa. Empieza a decirle a todos que dicen no, que sí se puede. Dile que sí, hay un gran Dios. Hay alguien en casa que puede declarar esto. Sí lo creo. Por eso te predico a ti. Por eso te declaro a ti de que tú eres el profeta de estos tiempos. Tú eres aquel que Dios llamó para estos tiempos. Aunque las cosas estén nubladas, aunque el mundo hay nublado, esté nublado, hay que decirle al mundo que aquí en la tierra hay antorchas luminosas, las cuales pueden llamar las cosas que no son como si fuesen. Y yo le creo a Dios que tú eres una antorcha, que tú eres
la señal que Dios dejó aquí en la tierra, que tú eres el embajador de estos tiempos, que tú no tienes maleta, pero portas una palabra para decirle a alguien que puede resucitarlo. Yo creo que cosas grandes vienen. Yo no moriré, decláralo, yo viviré y contaré de la grandeza de Jehová. Yo le creo a Dios que tu vida será diferente, tu ministerio crecerá, serás poderoso en Dios. Tú eres el profeta de estos tiempos. Tú lo eres, pastor. Es que no, lo que pasa es que nos ha abierto la boca. Escucha esto, él dijo, cuando te encuentres en ciertas situaciones, no te preocupes de lo que vas a decir ni lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo de Dios pondrá esas palabras en tu boca. Y yo le creo a Dios que este es el tiempo apropiado. Déjame decirte algo. Moisés profetizó en el desierto, Elías profetizó en la escasez, Eliseo profetizó en la muerte. Ahora a ti te toca profetizarle en este tiempo al coronavirus y decirle: mi familia va a avanzar, mi ministerio va a avanzar en el nombre poderoso de Jesús, mis vecinos vivirán. Nombre poderoso de Cristo. Este es tu tiempo. Vamos a dejarlo ahí, porque me arrebata y la unción desciende. Que Dios te bendiga. Yo le quiero a Dios que muchas cosas vienen preciosas. Ora porque esta semana en el nombre de Jesús pueda haber buenas noticias para cada uno de nosotros. Nos volveremos a ver muy pronto. Consejo del pastor, mejor dicho, mandato del pastor. Mañana todos en oración. Todos en oración mañana. 7:30 de la noche. Y a orar por una buena respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que este día es un día hermoso para cada uno de nosotros, para todo Panamá. Tendremos buena noticia. Y declaro en el nombre de Jesús que muchas almas se levantarán en tu nombre, Rey. Y amén. Nos despedimos de este ayuno, mas no de tu presencia, Rey. Gracias por tu respuesta. Amén.